Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de actualización de epilepsia para enfermería del año 2025, realizado por el Hospital Público Materno Infantil, el Área Operativa del Norte y bajo el aval de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Mi nombre es Juan Ábalos, soy médico neurólogo, me desempeño en la sección de epilepsia del Hospital Italiano de Buenos Aires y la clase que nos convoca hoy es sobre epilepsia refractaria. Durante la clase, el objetivo de la misma es proporcionar a los profesionales de la salud, en este caso al cuerpo de enfermería, los conocimientos y herramientas necesarias para identificar y manejar la epilepsia refractaria basados en evidencia médica actual. Y está dividida en una sección de introducción y definiciones. Vamos a hablar de causas de epilepsia refractaria. Vamos a hablar de evaluación del paciente con epilepsia refractaria y vamos a hablar sobre alternativas terapéuticas. Vamos a manejar estos ítems de manera conceptual, intentando de que sea práctica y comprensible la clase, de modo tal que no vamos a abordar todo en profundidad, sino más bien vamos a intentar cumplir este objetivo. Lo primero que vamos a decir es que la epilepsia es un trastorno neurológico común, es muy frecuente, que se caracteriza por la aparición de crisis epilépticas espontáneas y recurrentes, y es una de las enfermedades neurológicas con mayor prevalencia, y se estima que actualmente estamos entre 1 y 1,5% de la población mundial de los países desarrollados, e incluso este porcentaje es aún mayor en los países en vías de desarrollo. Entenderán ustedes que en el mundo existirán aproximadamente 65 millones de personas que padecen esta enfermedad. Y siempre que hablemos de epilepsia tenemos que hablar de definiciones. Y vamos a hablar primero de definiciones conceptuales. La definición conceptual de una crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anormal, excesiva, sincrónica o simultánea en el cerebro. Y la epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por la predisposición continua a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Estas definiciones son contemplativas, pero son poco prácticas. Y sobre todo, la practicidad que necesitamos los médicos neurólogos en el consultorio. Por tanto, la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el año 2014, propone una definición clínica operativa o práctica de epilepsia y es la de cualquiera de estos tres escenarios. Por tanto, la epilepsia puede definirse como al menos dos crisis no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación entre ambos episodios, o una crisis no provocada o refleja, es decir, haber tenido solamente una crisis no provocada, y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia tras la aparición de dos crisis no provocadas. Es decir, que habiendo tenido una sola crisis, presenta alguna comorbilidad probablemente o algún estado que la iguale al escenario número uno. Y el tercer escenario es el de un diagnóstico de un síndrome epiléptico conocido. Esto es otro aporte interesante de esta definición operativa, es que considera una epilepsia resuelta en los sujetos con un síndrome epiléptico dependiente de la edad que haya superado la edad correspondiente del mismo o en su defecto se haya mantenido sin crisis epilépticas durante 10 años y al menos 5 sin haber tomado medicaciones anticrisis. Ahora, intentemos desglosar juntos qué significan estas cuestiones o estos tres ítems operativos. Cuando hablemos de una crisis provocada
es aquella que nace de un factor transitorio que actúa sobre un cerebro por lo demás normal para reducir temporalmente el umbral de crisis y no se considera diagnóstico de epilepsia. Por ejemplo, en el escenario número uno, tenemos un paciente que ha presentado, por ejemplo, dos crisis epilépticas, pero en el contexto de una hiponatremia, ¿sí? Un descenso marcado de sodio por estar tomando alguna medicación que desciende el sodio y por tanto se manifiesta como crisis epiléptica. Esas crisis serían provocadas y aunque fueran dos, nuestro escenario nos dice que no sean provocadas. O en su defecto, cuando hablamos de refleja, es aquella que responde a algún estímulo. En este caso, si tenemos una epilepsia refleja, por ejemplo, estímulo sensible, la aparición de dos crisis reflejas nos hace, nos posiciona, mejor dicho, en el escenario número uno y nos para frente a un paciente con un diagnóstico de epilepsia. Ahora, ¿qué es esto de una probabilidad alta o semejante al escenario número uno? Bueno, el riesgo de recurrencia de una crisis no provocada, cuando uno tiene una crisis no provocada, el riesgo que tiene esa persona de recurrir en otra está entre un 40 o un 52%. Ahora, hay circunstancias donde el riesgo de recurrencia de crisis se asemeja al escenario número uno, es decir, entre un 60 y un 90% a los 10 años. Y estos son aquellos pacientes con lesiones cerebrales preexistentes, por ejemplo, remotas, como una ACV, como un trauma con lesión parenquimatosa o como una infección remota del sistema nervioso central. Y el tercer escenario es que estemos frente a un síndrome epiléptico ya conocido. Es decir, cada uno de estos tres escenarios, contempla una definición operativa de un paciente con epilepsia. Ahora, ¿qué es importante antes de clasificar o definir a un paciente afecto de uno u otro tipo de epilepsia? Es cómo vamos a clasificar las crisis epilépticas. El elemento común a cualquier síndrome o enfermedad asociada a la epilepsia es que tengamos crisis epilépticas, de modo tal que el personal de salud debe saber clasificar estas crisis epilépticas y lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Podemos decir que tenemos una crisis epiléptica de inicio focal. Focal es que las crisis epilépticas se generan en una porción circunscripta del cerebro y por tanto su manifestación es focal, como vamos a ver a continuación un video que ejemplifica esto. Ahora bien, esa crisis focal puede o no tener un compromiso de conciencia e incluso esa crisis focal puede progresar a un compromiso tónico-clónico bilateral. Distinto es los otros tipos de crisis epilépticas agrupados bajo el término de crisis epilépticas generalizadas, donde en su inicio gran parte de la red cerebral cortical o subcortical está involucrada desde su inicio. Y a veces puede ocurrir que tengamos un escenario de inicio incierto, es decir, no ha habido ningún observador que haya podido aportar un dato sobre focalidad, e incluso el mismo paciente si no ha perdido la conciencia. O otra persona, familiar, acompañante, médico, quien sea, que no haya visto el inicio de estas crisis y por tanto su inicio puede ser indeterminado. Veamos un ejemplo de crisis focal. Ok, ahí está. Esta es una niña que está bajo monitoreo y fíjense cómo tenemos movimientos clónicos continuos, braquiales derechos, que no involucran el eje axial ni el otro miembro y solamente a ese miembro. Ella era afecta de una epilepsia parcial continua en un contexto de un síndrome de Rasmussen, pero lo que quiero mostrar es que esto habla de focalidad, es decir, tengo una crisis focal. Distinto son las crisis de inicio generalizado. Van a ver el siguiente video. Tenemos esta paciente con sacudidas mioclónicas y esa mioclonia
se transforma en una postura tónica en extensión y luego en flexión de miembros superiores, que se continúa luego con una fase clónica. Fíjense. En este caso, entonces, tenemos una paciente que inició con sacudidas mioclónicas y que terminó con una crisis tónico-clónica bilateral. Sí, cuando hablamos de tónico-clónico bilateral, estamos hablando de una paciente que en sus crisis epilépticas están precedidas necesariamente de una fase tónica o rígida y luego viene la fase clónica. Este es un caso particular porque esta paciente tiene una epilepsia mioclónica juvenil, por tanto el inicio de sus crisis, fíjense, aparece con mioclonías generalizadas, pero esas pacientes pueden progresar a la fase tónica otra vez, como estoy mostrando, y finalmente, de esa fase tónica en extensión y luego en flexión, aparecen las famosas clonías, que cuando la gente, digamos, ve estas crisis, realmente se asusta mucho y provoca mucho pudor para el que no está acostumbrado a verlo, ¿no? Y finalmente, aquí abajo lo que quiero mostrar es que además uno, esto ya es para el cuerpo médico, me parece, pero está bueno que también el cuerpo de enfermería lo sepa, cada una de las crisis, tanto de origen focal como generalizada, puede tener un síntoma o un signo que la caracteriza. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una crisis focal con pérdida de conciencia y automatismos, es decir, que esté realizando un movimiento automático con la mano. O puedo tener, fíjense en este caso, una epilepsia generalizada mioclónica tónico-clónica, como es el caso de la segunda paciente que vimos, ¿no? Esa es una clasificación un poco más extendida, pero me parece que el cuerpo de enfermería debería poder clasificar una crisis de inicio focal, una crisis generalizada, o en su defecto, si no puede hacer una u otra, porque no ha podido presenciar la totalidad de la crisis, puede decir de inicio incierto, pero con manifestaciones motoras, ¿no? Eso es fundamental. Finalmente, ¿cómo uno puede clasificar la epilepsia? Lo importante, ¿qué subtipo de crisis tiene el paciente? Como primer eslabón, si uno pudo identificar focal, generalizado o indeterminado. Finalmente, ¿qué tipo de epilepsia tiene el paciente en virtud de las manifestaciones previamente observadas? Puede ser una epilepsia focal, una epilepsia generalizada, una epilepsia que combine ambas, o también una epilepsia indeterminada. Y luego tenemos los síndromes epilépticos como tercer escalón, es decir, yo puedo hacer una agrupación sindrómica de este paciente y este paciente está en el contexto a veces de comorbilidades, es decir, enfermedades médicas comórbidas, y en su efecto, si se puede, y frente al uso de estudios complementarios, yo puedo decir la etiología de esa epilepsia. Es decir, yo puedo tener un paciente adulto, comórbido, con hipertensión, diabetes y una enfermedad que le genera una inmunodeficiencia, tener crisis focales con pérdida de conciencia, un tipo de epilepsia generalizado y finalmente cuando evalúo las imágenes o los estudios complementarios me encuentro con que tengo una etiología infecciosa preexistente con daño estructural que generó esas crisis. Ahora, ¿por qué es importante conocer lo que es una crisis, el tipo de crisis y el tipo de epilepsia para luego poder abordar la definición de epilepsia resistente a los medicamentos o fármaco resistente o epilepsia refractaria? Esta puede definirse como la incapacidad para lograr un control de crisis epilépticas de forma sostenida, a pesar de realizar ensayos adecuados con dos esquemas de medicaciones antiepilépticas o anticrisis que sean toleradas, elegidas y utilizadas adecuadamente, ya sea en monoterapia, es decir, una sola y luego la otra, o en combinación de ambas drogas o medicaciones anticrisis. Ahora, ¿a qué se define como una medicación anticrisis apropiada, adecuada y tolerada? Cuando hablamos de apropiado,
Hablamos que una intervención debe haber demostrado previamente su eficacia, preferiblemente en estudios controlados y aleatorizados, y que proporcionan el mayor nivel de evidencia para su utilización. Por ejemplo, nos encontramos frente a crisis focales, una epilepsia focal, y utilizo etosuximida. Probablemente no me vaya bien porque no es una medicación apropiada para tal fin. Que sea adecuada, esto es importante. La adecuación es que la intervención farmacológica que uno realice tenga la concentración y dosis adecuada para ese paciente y sostenida durante un tiempo. Esto también es importante. Imagínense ustedes que yo indico, por ejemplo, una medicación que puede ser al azar oxcarbazepina y de repente la dosis que sugiero son 1200 miligramos en dos tomas de 600 y este paciente tomando 300 miligramos y no pude adecuar en el tiempo el ajuste farmacológico para llegar a la dosis que yo desee, entonces es inadecuado. O en su defecto, que no sea tolerado por el paciente. Es decir, que presente un efecto adverso a esa medicación. Es decir, cualquier respuesta a una intervención que yo haga que sea nociva e involuntaria y que haga que se suspenda el tratamiento por este efecto adverso, hablamos de que el paciente no toleró. Por tanto, las medicaciones deben ser apropiadas para el síndrome con dosis adecuadas y toleradas por el paciente. Tengo que cumplir estas premisas. Y si cumplo estas premisas y tomo dos medicaciones anticrisis y no he logrado controlar las crisis epilépticas del paciente, me encuentro frente a un paciente probablemente con una epilepsia refractaria o resistente a los fármacos anticrisis. Ahora, ¿cuándo decimos que las crisis están controladas? Esto es importante porque no todos los pacientes son iguales en términos de control de crisis. Una estrategia que podemos hacer es que tengamos ausencia de crisis epilépticas durante un mínimo de 3 veces el intervalo entre las crisis más largo previo a la intervención o en su defecto 12 meses libre de crisis, lo que sea más largo. Este gráfico explica lo que acabo de decir. Tengo una persona que padece epilepsia, que hemos hecho el diagnóstico de epilepsia y por tanto inicio una medicación anticrisis o una droga antiepiléptica. Tengo una frecuencia de crisis antes del uso de la medicación, pero después de su uso se encuentra libre de crisis 3 veces más. A saber, esta señora tenía una frecuencia de una crisis por semana, doy una medicación adecuada, tolerada por el paciente y apropiada, y logro que esté 3 meses libre de crisis. Entonces, quiere decir que he controlado su crisis con esa medicación. E incluso ha pasado un año libre de crisis, mejor aún. ¿Sí? Me encuentro frente a un paciente que respondió a la medicación. Caso contrario, y habiendo utilizado dos medicaciones anticrisis con las premisas antes descritas, me encuentro con un paciente con epilepsia refractaria. ¿Y cuáles son las causas que pueden determinar esta epilepsia refractaria? A saber, y son algunas y no todas. Las anomalías cerebrales estructurales, hablamos de un tumor cerebral, de una malformación congénita, que puede ser una displasia, de tejidos cicatrizales debidos a lesiones preexistentes o a cirugías previas. Es decir, tengo un paciente, por ejemplo, con una exéresis, una lesión tumoral benigna, que de repente luego de esa cirugía hay un área de cicatriz, un área de gliosis alrededor de esa cirugía y de repente 2 o 3 años después inicia con las crisis epilépticas. O que tengamos factores genéticos con mutaciones puntuales que afectan la actividad eléctrica en un síndrome genético conocido. Podemos tener otros tipos de lesiones cerebrales que pueden ser traumáticas. Los accidentes cerebrovasculares son hoy una de las causas de comorbimortalidad más frecuente. O las infecciones cerebrales, ya sea como una meningitis o una encefalitis. Y las encefalitis, en este caso, pueden ser infecciosas y también hay encefalitis que son no infecciosas, llamadas inmunomediadas, que pueden asociarse a epilepsia.
Y también algunas enfermedades degenerativas en el transcurso de su evolución se han visto asociadas a un mayor riesgo y predisposición a crisis y por tanto epilepsia. Podemos tener problemas en el neurodesarrollo de origen prenatal, es decir, alteraciones de la oxigenación del cerebro o incluso infecciones maternas que afectan al feto. Y podemos tener condiciones o trastornos autoinmunes que afectan al cerebro, que pueden ser trastornos autoinmunes sistémicos que afectan al cerebro o en su defecto enfermedades inmunomediadas que específicamente afecten al cerebro. En rojo marqué algo que es sumamente importante. Errores diagnósticos y tratamientos inadecuados pueden hacernos suponer que estamos en presencia de un paciente con epilepsia refractaria y no ser tal cual. Es decir, podemos tener las llamadas pseudocrisis o eventos paroxísticos no epilépticos, es decir, manifestaciones motoras que se asemejan a crisis y no lo son, y son de naturaleza psicogénica. O puedo tener una muy mala adherencia al tratamiento farmacológico prescripto y por tanto yo, asumiendo que el paciente toma correctamente la medicación, creer que esté fallando a la medicación, ¿no? ¿Cómo evaluamos un paciente con epilepsia refractaria? Bueno, el primer paso en la evaluación, obviamente, estos pacientes llevan un seguimiento por parte del cuerpo médico no menor a 2 años, tiempo prudencial para un diagnóstico de epilepsia refractaria, y que en ese interrogatorio por parte del cuerpo médico de salud tiene que estar una confirmación de una adecuada adherencia farmacológica. Podemos verificar las dosis si son adecuadas, apropiadas y toleradas de estas dos medicaciones anticrisis. Confirmar un diagnóstico correcto, es decir, descartar otras causas que se asemejen. Ya nombré los eventos paroxísticos no epilépticos de naturaleza psicogénica, pero el síncope puede ser también interpretado de manera inadecuada. Y obviamente lo que nos compete a todos es hacer una buena historia clínica y un examen neurológico. Uno de los estudios complementarios y necesarios para, no solamente para el paciente con epilepsia refractaria, sino también para los pacientes con epilepsia, con, mejor dicho, eventos paroxísticos no epilépticos, es el videoelectroencefalograma. El videoelectroencefalograma es una prueba neurofisiológica que combina tanto el registro de la actividad eléctrica cerebral, es decir, en la porción de electroencefalografía, con una grabación continua de video, una grabación en una unidad cerrada. Algunos centros del país tienen unidades de video electroencefalograma donde el paciente permanece internado, es decir, no en esta camilla, sí, las unidades son un poco más cómodas que esto, pero permanecen internados para poder registrar las crisis porque el objetivo de este estudio es poder caracterizar y en lo posible localizar el foco o red epileptogénica involucrada en su crisis. Otro de los estudios en la evaluación del paciente con epilepsia es la resonancia magnética. La resonancia, como ustedes saben, es una técnica no invasiva de diagnóstico por imágenes que utiliza este resonador que tiene imanes muy potentes y ondas de radio para generar una imagen estructural del cerebro, y los pacientes con epilepsia tienen protocolos específicos de realización. Un protocolo específico es una serie de secuencias que se realiza dentro del resonador. Secuencia, habrán escuchado hablar, una secuencia T1, una secuencia T2, una secuencia FLAIR, son distintos tipos de imágenes en el resonador y el paciente con epilepsia tiene su protocolo específico. El objetivo, obviamente, determinar si existe alguna alteración estructural o funcional dentro del cerebro. El siguiente estudio importante también, si el centro cuenta o no, para la evaluación del paciente con epilepsia refractaria, es el uso de estudios de imágenes funcional. Puede ser un PET o un SPET. Ambas son pruebas funcionales y ambas utilizan un radiotrazador que se coloca en un acceso venoso. En general, el PET utiliza fluorodeoxiglucosa y es un estudio por imágenes
interictal, es decir, que para realizar el PET el paciente no tiene que tener crisis antes o durante el estudio, tiene que tener un buen nivel de glucosa y obviamente administrarse el trazador y luego adquirir la imagen. Diferente es el SPECT ictal, que es un estudio ictal, donde el paciente se coloca un trazador inmediatamente iniciada la crisis. El objetivo es ver en el PET si yo tengo un hipometabolismo, es decir, una alteración funcional de una zona del cerebro, o en su efecto una hiperfunción ictal en un foco en el caso de un SPECT. Otra evaluación importante en los pacientes con epilepsia refractaria son los test neurocognitivos. En los test neurocognitivos, las neuropsicólogos o neuropsicólogas valoran diversas funciones cognitivas. No es necesario que tenga un gorro como este, pero bueno, la imagen quería ejemplificar que él está haciendo una serie de tareas cognitivas que nos permiten luego de realizar esas tareas cognitivas, que también el paciente con epilepsia tiene una batería específica, es ver cómo están sus funciones cognitivas y también la lateralización de las funciones cognitivas. Por ejemplo, una función cognitiva afectada en el paciente con epilepsia puede ser, por ejemplo, alteración de la memoria semántica. Estudios genéticos, cuando uno tiene una sospecha clínica, no solamente de un síndrome genético, sino de una enfermedad metabólica, podemos hacer usos de pruebas diagnósticas genéticas para generar un diagnóstico etiológico, y en este caso, casi en la mayoría de los casos, se centra en la identificación de un trastorno monogénico, pero tiene como objetivo la detección de variantes patogénicas en genes individuales e incluso identificar reordenamientos de lesiones o duplicaciones genéticas. Este escenario es muy importante. Una vez que uno recaba toda la información del paciente con epilepsia refractaria, lo que hacemos en la mayoría de los centros que evaluamos los pacientes con epilepsia refractaria es lo que llamamos ateneo multidisciplinario. Es decir, un comité formado por diferentes profesionales de diferentes áreas, se juntan y discuten el caso en cuestión, discuten el diagnóstico, la clasificación, la planificación terapéutica, discuten el camino a seguir, que si es un paciente candidato a una cirugía, si este paciente necesita rehabilitación y si necesita un apoyo psicológico. Todo eso se debate en un ateneo médico. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes con epilepsia refractaria tienen opciones terapéuticas. Este gráfico intenta ilustrar las opciones terapéuticas que tienen estos pacientes y yo voy a intentar explicar de a poquito, de manera conceptual y fácil, de qué se trata. Obviamente, lo primero que ustedes ya saben es categorizar a aquellos pacientes con epilepsia resistente a fármacos, fármacos resistentes o refractarios. Lo que también han podido ver es que hicimos estudios de evaluación inicial. Fíjense, les mostraba, hicimos resonancia, hicimos electro, hicimos video electro, hicimos test neuropsicológicos, hicimos PET, SPET ictal, todos los estudios complementarios. Tenemos luego, obviamente, una historia clínica detallada de estos pacientes. Y también tenemos algunos factores que son factores pronósticos favorables y algunos factores que son de peor pronóstico o de un pronóstico menos favorable. Y todo eso se hace gracias a todo el interrogatorio que hicimos, a la historia clínica, al examen neurológico y los estudios complementarios. Al debatir estos pacientes en Ateneo Multidisciplinario, lo que hacemos es evaluar todas estas cositas y decir, bueno, ¿qué le podemos ofrecer a este paciente con epilepsia refractaria? Y lo que le podemos ofrecer a grandes rasgos viene dado sobre qué tipo de epilepsia tiene este paciente. Un escenario ideal es que tengamos un paciente con una epilepsia focal del lóbulo temporal, con descargas epilépticas unilaterales,
con un test cognitivo que nos arroja un IQ de mayor a 70, que tengamos una concordancia entre el electro, la resonancia, es decir, que todo indique que el problema está aquí. Por tanto, esos pacientes pueden ser afectos de una cirugía resectiva y probablemente tenga altas posibilidades de ese paciente de estar libre de crisis. Existen otros escenarios menos favorables, donde todo lo que dije previamente no sucede y tengo, por ejemplo, un paciente con una epilepsia multifocal. Esos pacientes pueden no ser candidatos a una cirugía resectiva y ocupemos estudio, mejor dicho, y hagamos un tratamiento que se llama de neuromodulación. Uno de los tratamientos de neuromodulación más conocidos que se utilizan para epilepsias multifocales son, por ejemplo, el BNS y el DBS. Ustedes van a tener una clase específica de cada uno de estos, pero es bueno hacer una introducción sobre esto. Un BNS es un estimulador del nervio vago. Algunos de ustedes habrán visto en su práctica un paciente con epilepsia refractaria un estimulador del nervio vago. Un estimulador del nervio vago no es más ni menos que una neuromodulación. Intentamos modular su sistema nervioso central a fin de bajar la cantidad de crisis que este paciente experimenta y lo hacemos a través de un dispositivo que va colocado alrededor del nervio vago y luego tiene una batería como si fuera un marcapaso colocado en un bolsillo subcutáneo, ¿no? Infraclavicular. Tenemos elementos más complejos, como esto que se llama DBS, son electrodos que se colocan dentro del cerebro, y también hacemos lo mismo, una batería y una suerte de marcapaso que va neuromodulando al sistema. También en algún momento se enfrentarán con pacientes que tienen epilepsias en el cual no podemos hacer un abordaje resectivo y son, por ejemplo, pacientes afectos de epilepsias que provocan caídas, o sea, que sus crisis epilépticas se manifiestan con caídas y estas caídas llevan a que esos pacientes puedan tener politraumatismos muy reiterados y obviamente su calidad de vida es muy baja y por tanto una de las opciones, por ejemplo, podría ser la callosotomía en estos pacientes, ¿no? Siempre está la opción de intentar utilizar un esquema farmacológico distinto, pero sabemos que aquellos pacientes afectos de una epilepsia refractaria, cada vez que uno utiliza un ensayo terapéutico, no va a esperar que estos pacientes tengan una gran respuesta, incluso con el uso de el cannabis medicinal, en algunas circunstancias pueden ser muy favorables en términos de reducción de la frecuencia de crisis, pero son muy pocos los que tienen libertad de crisis, ¿no? Fíjense que estos diferentes escenarios, tanto la cirugía resectiva como las neuromodulaciones, si bien de mayor a menor, tienen más probabilidad de libertad de crisis, también tienen más probabilidades de una injuria aguda provocada por la cirugía o que tengamos algún déficit neurológico permanente. Para evitar las lesiones agudas o los déficits neurológicos permanentes, los lugares que tenemos experiencia en cirugía de epilepsia, hacemos un montón de estudios y cosas tendientes a que no tenga ningún déficit en nuestros pacientes y minimizar o bajar a su mínima expresión el riesgo de alguna injuria aguda provocada por la cirugía. También habrán visto o habrán escuchado el uso de dieta cetogénica, mal llamada dieta cetogénica, pues una terapia cetogénica, es decir, es un tratamiento médico que se utiliza en algunos tipos de pacientes, sobre todo con epilepsia refractaria, y donde tenemos distintas modalidades de terapia cetogénica. La cetogénica clásica, una cetogénica o una dieta llamada Atkins modificada, una dieta con triglicéridos de cadena media y una dieta que se llama de bajo índice glucémico. Todas estas dietas se adecúan al tipo de paciente que tenemos y son todas opciones válidas. Muy bien, espero
les haya servido la clase, hayan retenido algunos conceptos de importancia y los esperamos en las próximas clases. Muchas gracias y hasta luego.